¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar, un podcast del IPANC. Yo soy Mónica Maruri y estaré conduciendo de aquí en adelante este espacio en el que tendremos buenas razones siempre para compartir, para reflexionar y para conversar. Una entrega semanal, espero, de media hora de duración. Y siempre digo espero porque dan ganas de seguir conversando indefinidamente. Nuestra invitada hoy es Aldana Duhalde, una experta en televisión para las infancias. Y el tema que hoy trataremos, ¿por qué son necesarias las noticias para niños? ¿Podría sonarles lógico que haya noticias para niños? Pues en Ecuador y algunos países de la región no las hay. Por eso nuestra invitada de hoy. Aldana, querida, gracias por aceptar mi invitación. Yo vivo en Ecuador y en los últimos 2 meses, 3 meses hemos estado en una campaña política. Y tú ya sabes que las campañas políticas se caracterizan por muchas verdades en las redes sociales, verdades absolutas, muchos mensajes contradictorios y muchos protagonistas aseverando ser los dueños de la verdad. Además, por mucha agresividad y mucha violencia verbal. Pero esta entrevista no es para hablar de campañas políticas, sino para hablar de lo que los niños ven en esos medios. ¿Por qué crees que los niños necesitan noticieros especiales para ellos? Si ya hay noticieros comunicando la verdad. Primer punto es ese. Necesitan un noticiero que de alguna manera ponga sobre la mesa y trate de explicar noticia tras noticia que es un pedacito de una construcción, que es una decisión poner esa noticia, y esto tiene que estar transparentado de alguna manera para que el mecanismo de apreciación crítica de la noticia se haga desde el mismo medio que propone esa verdad, entre comillas, y sostener y divulgar que la noticia es una construcción y que son puntos de vista y que es imposible desde mi punto latinoamericano y desde mi formación deshacerse del punto de vista propio, es que se hace una comunicación más sincera, más abierta, y se muestra desde muy temprana edad la complejidad de esto. Pero al mismo tiempo, como el otro lado de la moneda, lo bueno es no restarle complejidad al asunto de que es una noticia y de que hay personas e intereses que sostienen esa noticia, sean buenos o malos, no importa. Y la otra exigencia que tiene, que es ser muy puntual, muy pequeño en la cantidad de dosis de información que se da. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto? Para mí, en un crecimiento espiralado, que vaya tomando noticias muy pequeñas desde muchos puntos de vista todo el tiempo. Entonces no se trata de explicar, digamos, toda la situación política. Nosotros como adultos y adultas tenemos como baldazos de información que, además de que tienen un punto de vista determinado, ordenamos dentro de nuestro parámetro de valores y dentro de determinadas comunidades con las cuales dialogamos. ¿Entendés? Todo eso todavía los chicos y chicas no lo tienen tan, yo diría, fosilizado. A nosotros nos cuesta mucho el cambio, salir de eso, darnos cuenta que estamos parados desde un lugar y verlo. Como niños y niñas están recibiendo obviamente ideología, valores y demás de las familias, yo diría con todo derecho, porque uno trae a alguien en el mundo y le transmite lo que sabe, lo que quiere, lo que ama. Eso es indisoluble, no nos podemos deshacer de esa impronta. Pero nosotros como medio, justamente frente a la escuela, los amigues, las instituciones que rodean al chico y que de alguna manera lo sostienen en este crecimiento, tenemos que poder decirles de alguna manera que, bueno, que hay distintas formas de ver el mundo. Básicamente, para mí el rol de un noticiero es dar noticias al mismo tiempo que sostener que hay diferentes formas de ver el mundo, que lo que dicen mamá y papá, la escuela, los amigues, las redes sociales e incluso nosotros que estamos transmitiendo es relativo, y que los invitamos a pensar, digamos, en lo que están recibiendo al mismo tiempo que lo reciben. Es difícil, por eso yo creo que no es que uno puede juzgar un noticiero por una emisión, que realmente tiene que tener, digamos, la constancia para ver cómo ese hábito se va construyendo. Esto
digamos, acompañado de todos los errores que continuamente podemos acometer y que tenemos que revisar nosotros mismos como hacedores de noticias. Entonces, nadie dice que es fácil, pero son esos males necesarios o esas cuestiones como, bueno, uno puede decir, la escuela tiene limitaciones, la enseñanza tiene limitaciones, la enseñanza también es una bajada de línea, te enseño este alfabeto y no otro, cualquier cosa. Pero bueno, por algún lado tenemos que empezar. Lo interesante es mostrar que te estoy enseñando esto, pero que además hay otras cosas, entonces cada tanto mechar diversidad en todo sentido, como para de alguna manera sacudir ese pensamiento, ¿no? Has respondido varios temas, es decir, Sí. cómo elegir los contenidos de ese noticiero para niños, has hablado de diversidad y de lo importante que es la diversidad, lo has comparado con el proceso de enseñanza en la escuela, aún hay una mediación de parte del profesor cuando decide qué parte de la historia contarte y cómo contártela, o qué versión de todos los historiadores elige usar en el aula para que tú escuches esa versión de ese historiador, considerando que la historia ya es contada por unos que les pagan por hacer el libro de historia o que ganaron las batallas y por eso les tocó escribir el libro. Pero voy a regresar al noticiero para niños, que hasta donde entiendo, necesito hacer un noticiero para niños, pero pasa mucho en nuestros países que yo primero pudiera pensar, listo, o sea que hay que hacer un noticiero para los niños. Y como los niños son unas personitas no desarrolladas mentalmente, hay que ponerle unas noticias lindas, como hacer pastelitos, cómo ir a la clase de danza, y quieres pintar tu propio cuadrito, porque además son niñitos y su comprensión es pequeñita. Por si acaso estoy relatando una visión que puede haber sobre los noticieros para niños, sin hablar de una visión en que los niños son los mismos periodistas y son los mismos locutores de noticias maquillados y vestidos como adultitos para poder hacer un noticiero para estas personitas. Bueno, ahí es como que me mostraste como dos infiernos desde mi punto de vista, ¿no? Quiero decir, a ver, vamos con el primero. El primero es no comprender ni la noticia ni la infancia. O sea, la noticia es un instrumento para, de alguna manera, la completud del ser humano en este mundo complejo, en donde necesitamos tener acceso a la información como un derecho, y esa información es vital para tomar decisiones, especialmente si queremos fortificar y fortalecer una democracia, que hasta ahora es el sistema que mejor entendemos, da voces a la mayoría, ¿no? Digamos, de alguna manera, si es una buena democracia, estimula el diálogo, el intercambio de ideas. Justamente, otra vez, volvemos al punto de partida, porque nadie tiene la verdad y nos necesitamos para esta construcción colectiva de algo semejante para poder avanzar en la vida. Entonces, volviendo a las noticias, no, para nada las noticias tienen que ser una cosa en diminutivo. Es una cuestión muy seria en donde las noticias son las noticias del mundo, de la ciudad, de mi comunidad, de mi barrio, de mi escuela, pero son las noticias que importan a mi bienestar y al bienestar de los otros y a mis derechos y a mis deberes y a mi posibilidad de expresión como ser humano. Por otro lado, como es para niños justamente, nos da la oportunidad de revisar las bases mismas de la construcción de la noticia desde un punto de vista, casi te diría, originario, primario. ¿Qué es esto? Ir a las 5 preguntas, qué, cómo, cuándo, por qué, etcétera. Ir a la multiplicidad de fuentes de información y al tener que, y ahora vamos a, que es una profesión, que responde a la segunda pregunta, el periodista o quien hace digamos, la editorialización del noticiero tiene que entender muy bien la noticia para poder ir al corazón de la misma, porque no se trata de contar la periferia, o sea, es muy fácil salirse de foco de qué es lo que hay que contar en cada noticia. Entonces, el ejercicio que tenemos que hacer para explicárselo a los niños nos obliga a revisar las prácticas tradicionales de la noticia para los adultos. Yo te diría que al revés, es como una especie de purificación del ejercicio de informar, porque nos obliga a ser tan precisos. Digamos, nosotros elaboramos las noticias para adultos un sobreentendido sobre otro, contando con la competencia del otro, entendiendo que va a decodificar esto de determinada manera. Estoy Y que en sacando el el tema de los caso del intereses. niño, el sujeto es tan vulnerable que tienes que
cuidar muchísimo el manejo de los contenidos. Exactamente, cuidarlos en el sentido justamente valiente, cuidarlos en el sentido de proporcionarle elementos para que él o ella construyan esta información como una especie de rompecabezas y con diferentes técnicas además, porque los niños sí tienen, como a diferencia de los adultos también usamos diferentes técnicas, infografías, encuestas, graficaciones, tonos de voz también. Bueno, los chicos también, pero con particularidades. Por ejemplo, una animación la pondríamos más del lado de los niños que de los mayores, pero no por eso la animación tiene que ser naif o, graciosita. Puede ser perfectamente seria. Lo importante es que sea compacta, clara y que tenga la posibilidad de llegar a ellos. O sea, un lenguaje que ellos puedan tener como accesible. Si es una diapositiva que tienen 50.000 líneas y oraciones con un chorro para leer, no sirve. Eso se puede tal vez reducir a un icono, pero para elegir ese icono que va a representar esa idea, supongamos una cuestión de género, una nena rosa y un nene celeste, para problematizar eso, ¿no? Digamos, eso rápidamente llega, pero para entender eso tengo que realmente desmenuzar para llegar al hueso de las cuestiones y las definiciones. Si hablo de democracia no tengo que contar con que saben qué es la democracia. Ellos saben lo que van pescando del aire de qué es la democracia y Dios mío la imagen que tendrán ahora, digamos, ¿no? Entonces tengo que ir como a la raíz de cada cosa, al hueso de cada cosa y repensarlo por si lo pongo en una oración, si lo pongo en un contenido, entender que esa palabra puede ser escuchada por primera vez de una manera diferente o por primera vez en un contexto explicativo. Nunca voy a olvidar que, por ejemplo, nosotros hicimos un informe sobre el dengue, que bueno, es una enfermedad que trae el mosquito, que para nosotros es tremenda, que cuando vieron el informe, los camarógrafos dijeron, ay, por fin entiendo, voy a sacar todos los cacharros y los voy a dar vuelta porque por fin entiendo. ¿Por qué? Porque a los adultos muchas veces se nos explica la idea sobre algo y no el algo. No digo que el algo pueda ser librado de toda ideología, todo algo, una agenda setting, esto ya lo sabemos, pero es como una especie de, sí, de humildad en cuanto, bueno, de qué estamos hablando todo el tiempo, no dar por sentado. Y eso creo que le hace bien a la noticia. Entonces, para mí, la existencia de noticieros para niños, de alguna manera, desintoxica un poco la noticia. Están ustedes escuchando Buenas Razones para Conversar, un podcast producido por el Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural de la Organización del Convenio Andrés Bello. Cuando estuvimos haciendo cobertura en el terremoto, hicimos algunas cosas interesantes que nos llamaron mucho la atención porque viajamos al sector del terremoto en Ecuador y fue impresionante. Encontramos niños que habían formado grupos de teatro para procesar con la actuación las emociones que sentían. Encontramos una orquesta de niños que se derrumbó el local donde trabajaban y que empezaron a reunirse en un parque, en una esquina, y para seguir tocando los instrumentos porque descubrieron que seguir interpretando música los sanaba y los convertía además al volver a su hogar regresaban con alegría o con este espíritu resiliente. Encontramos niños que se dedicaron, que venían de un sector más privilegiado y se dedicaron a ayudar a los que estaban más afectados por el terremoto, y encontramos un grupo de chicos adolescentes que en los pedazos de cemento de los edificios caídos hacían arte y empezaron a pintar arte. La verdad es que Bueno, si uno dice algo digamos, por eso digo, si uno va a informar sobre el noticiero, no quita decir, bueno, cuántos grados tuvo, qué pasó, las consecuencias, dónde ir, el servicio del noticiero, porque no nos olvidemos que el noticiero esencialmente es un servicio, ¿no? Que viene a complementar un derecho, que es el derecho a la información. Pero lo que vos decís es increíble. El punto sería no quedarnos solo en eso. Si va a un noticiero de grande, si va a un mural, va a quedarse con la romantización de eso y se va a olvidar de otras partes. Entonces, justamente ese equilibrio es lo que nosotros tenemos que buscar permanentemente. Es muy difícil la selección de noticias. Yo no te puedo explicar lo difícil que fue contar el proceso de paz de Colombia, explicar qué son las FARC.
para la infancia. O sea, imagínate, una cosa tan compleja para nosotros, ¿entendés? Reducida, porque además hay una cosa, estos mensajes, por definición, audiovisuales, son una reducción siempre, son una parte, son un fragmento, son una línea, un videograf. Entonces, qué difícil que es explicar qué son las FARC. Hicimos tantas prácticas acerca de eso. Finalmente ni siquiera sé si lo hemos logrado. Pero el punto está también en no abandonar la noticia de una sola vez, sino contarla muchas veces, porque además hay distintas formas de recibirla, distintos momentos, distintas coyunturas y distintas inteligencias y emociones para recibir esa información. Entonces, si hablamos de refugiados, es bueno tener una animación que hable de eso, un testimonio que hable de eso, digamos, un niño refugiado, otro niño que está aceptando otro, digamos, un campo de refugiados, muchos puntos de vista de la misma noticia. Al noticiero para niños y para las infancias hay que tenerle paciencia. Una noticia no va a agotar todo, va a tomar un espacio, pero tampoco se lo puede juzgar por esa noticia. Se lo puede juzgar por, digamos, ver varios meses de noticiero para entender cómo se va construyendo. Eso nos guste o no nos guste, porque, digamos, también se necesita un tiempo, no se puede explicar todo de una vez. Entonces se agarra una pequeña porción y en esa porción se aprovecha esa línea para reflexionar acerca de una definición del tema. O sea, vuelvo al tema de democracia porque es fácil. Bueno, un día voy a contar, hoy hay digamos, elecciones. Perfecto. Ese día aprovecho para explicar solamente qué es el Senado. ¿Entendés? Aprovecho la noticia para ir explicando desde distintos puntos de vista el contexto para que eso se pueda comprender. Entonces es fascinante porque es realmente ir como hilando cuestiones y viendo, bueno, hoy lo presenté con animación, mañana lo presento con testimonio, pasado invito a un profesional pero que me lo demuestre con una acción y con algo visualmente concreto. Mirá, vos y yo podemos estar hablando miles de horas y tenemos en nuestra cabeza un montón de imágenes y cuestiones porque hemos recorrido una historia. Un niño por ahí no tiene idea que es un cuarto oscuro. Yo te puedo asegurar, Moni, que yo lo que me imaginaba de un cuarto oscuro cuando era chiquita era un cuarto oscuro. O sea, yo decía, ¿y cómo votan si está oscuro? ¿Entendés? O sea, era como, bueno, eso hay que explicarlo. Si vos decís cuarto oscuro, no hay que dar, ¿entendés? Boca de urna. ¿Qué es? ¿Qué una boca de urna? Todo ese tipo de cosas que nosotros tenemos incorporadas, que alguna vez aprendimos porque la vimos a fuerza de, o porque fuimos a votar, ellos no lo tienen. Entonces, ¿sabés? Aldana, en países como los nuestros, yo creo que hay una buena porción de la población que la palabra democracia no la conoce. Y hablo de la población adulta, y hay una buena porción de la población que no sabe lo que es exit poll o entrevistas a boca de urna. Hay una buena porción de la población que lamentablemente por el ruido mediático terminamos sin entender nada, y no necesariamente tenemos el hábito de buscar más información. De allí que creo, y porque ya tenemos que cerrar, porque se acerca el minuto final, que creo que por eso es tan importante también las noticias para niños. Porque mientras más pronto empiezas a construir tu ciudadanía o tu posibilidad de ser ciudadano, de comprender tu entorno y de comprender el mundo, de construir formas de comprender y leer tu entorno, mejor. Y serás un ciudadano adulto con un mejor ejercicio ciudadano, con una mejor autonomía para decidir, para pensar y para decidir qué pensar. Mira, yo si fuera programadora en un mundo ideal lo pondría en horario central porque me parece que es el primer noticiero que tiene que recibir la familia y luego pondría el noticiero tarde, el que es, digamos, desde el punto de vista más fuerte o con cuestiones de más difícil procesamiento para las infancias. Pero para mí, si está bien hecho, informa a toda la sociedad, ¿eh? A toda la sociedad. Y calladito, calladito, la gente está agradecida de que exista, digo, los buenos ejemplos y las buenas prácticas. Una cosa importante, Moni, que me parece fundamental en todo este diálogo y que no quiero dejar de decir, que es el tema, vos hablaste de ética, que tiene que ver con con no estetizar la pobreza, ni minimizarla, sino justamente poner el foco en otro lado, en lo que sí hay dentro de la pobreza, ¿no? Y lo que sí tiene para aportar desde la pobreza inclusive, ¿no? Que no es negarla, ni disfrazarla, ni voy a maquillar, ni le voy a cambiar la remera, es lo que es. Ahora, todo esto tiene un tema, que es quién quiere un noticiero, quién quiere poner un noticiero y quién lo financia. Y cómo se logra que ese trabajo profesional,
sea independiente. Tenemos dos tironeos: la propia personalidad, ideología y postura frente al mundo, y quien nos financia o quien nos alberga en su programación, en su lugar. Pero la pregunta que queda flotando... Por saber, ¿quién financia? No, bueno, la pregunta que queda flotando es cómo podríamos hacer como sociedad para que esto que vos decís tenga éxito real, para tener la posibilidad de que, más allá de que nos financie un Estado, un sponsor, que ya es raro, digamos, pero puede ser un sponsor, una ONG, lo que fuera, que nos deje a los profesionales decir lo que querramos decir, ya sea con los niños o sin los niños, pero en este caso particular es una contradicción tremenda si yo tengo, además de todas las limitaciones, o no limitaciones, condicionantes que tengo para ser profesionalmente un noticiero para niños, tengo que responder a intereses o por ejemplo, no hablar de determinada cosa o no tener determinado no sé, invitado o invitada, porque no me gusta. O sea, por eso es por lo que tenemos que luchar, por noticias independientes. Y yo creo que las redes son una gran oportunidad. Así que, básicamente, eso... Qué buen cierre. Moni, muchísimas gracias por este espacio. Me parece que tenemos que seguir reflexionando, de verdad. Gracias a ti. Gracias por atenderme, por recibirme. Esperamos que este tema le dé buenas razones para pensar diferente. No sería justo que hablemos de noticias para niños y que solo hablemos entre adultos. La voz de los niños es importante por un tema primordial, y es que en las redes, en las noticias y en los medios de comunicación hay mucha información valiosa y hay mucha información falsa, a la que conocemos como fake news. Y por eso buscamos a un chico que se llama Juan Francisco López, que tiene 12 años, que es estudiante, por supuesto, pero que nos cuenta cómo ve él esto de las noticias falsas y de la información valiosa que se puede encontrar en el Internet y en los medios en general. Mi nombre es Juan Francisco López, tengo 12 años y soy de Ecuador. Cuéntame, ¿qué sabes de las noticias falsas en Internet? Sí, transmiten noticias falsas para poder alterar el sistema. ¿Para qué crees que hacen estas noticias falsas? Para ganar dinero, para que algunos no reciban vacunas o algo así. Oye, ¿y tú te das cuenta cuando una noticia es verdadera y cuando una noticia es falsa? No, porque no. A veces sí me confío del Internet. ¿Qué hace que confíes en el Internet? Que hay páginas oficiales, por ejemplo El Comercio y así. Y entonces ahí ya dan las noticias verdaderas. Es decir, que tú, por ejemplo, antes de creer una noticia, primero miras de qué página viene. Ajá. ¿Y alguna vez tú has dicho o has visto y dices, esta es una noticia falsa porque la página no es oficial? ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, una vez que estaba viendo una noticia de aquí aborto en Ecuador. Ya. Entonces ya me di cuenta que era falsa porque no era una página oficial. ¿Y tú crees que las cosas que ponen los canales de televisión, los noticieros de las radios, son también reales? Sí, porque son fuentes confiables y también aparecen en la tele. Si tú vieras que existe un noticiero que es solo para niños y jóvenes, ¿tú lo verías? No soy mucho de ver la tele, pero capaz si algún capítulo me veo. Oye, ¿y si es que este noticiero estuviera en internet, en YouTube? Sí, sí lo vería. ¿Pero por qué? ¿Qué te llamaría la atención? ¿Te gustaría saber, te gustaría enterarte de las noticias? ¿O prefieres otras cosas? ¿Prefieres jugar? ¿Qué prefieres? Prefiero como hacer otras cosas en el día, como jugar o ir a sacar a pasear a mi perro. Es decir, que para ti no es prioritario el hecho de ver o escuchar noticias. Sí, a veces sí escucho noticias, pero tengo otras cosas más importantes que ver noticias. Y cuando ves noticias o escuchas noticias, ¿tú preguntas a personas más grandes, a adultos, de qué se tratan o ya entiendes todo lo que pasa? No, a veces sí pregunto porque no estoy muy informado. ¿Y a quién preguntas?
como a mi mamá, a mi papá. Y cuando les preguntas sobre tal o cual noticia, ¿ellos te responden como tú quisieras o te quedas igual que antes? A veces me quedo igual que antes, pero después investigo en la internet y entonces ya veo si es real. ¿Y como qué noticias te llaman más la atención? Como de asaltos o robos o algo así. Nuevamente volviendo al tema de los noticieros. Los noticieros infantiles tienen como objetivo explicarles a los niños desde los niños las noticias. ¿Tú crees que un noticiero infantil ayudaría a que los niños se conecten más con las noticias? ¿Entiendan mejor las noticias? Sí, porque él está explicando y así. ¿Y tú crees que en todo este tiempo de pandemia, en este casi un año y poco más de pandemia, las noticias han sido importantes? ¿Te han llamado la atención? No me han llamado mucho la atención porque son cosas que a veces pasan y a veces no. ¿No te has sentido como atosigado, como que en algún momento te cansaste de todo lo que está pasando? Sí, porque con eso de las clases virtuales y así como me estresa un poco. Usted y nosotros tenemos buenas razones para seguir conectados. Juan Francisco nos demuestra que los niños saben mucho más que lo que nosotros, los adultos, creemos. También nos demuestra que hay que escucharlos, que no podemos hacer ni noticias para niños, ni programación para niños sin preguntarles antes. ¿Quiénes son? ¿Qué están viviendo? Así como dice Juan Francisco, que está agobiado con las clases por internet, escucharlos, escuchar cómo se sienten y qué están experimentando. También Juan Francisco nos demuestra que antes de hacer noticias para niños, hay que preguntarse cuáles son los temas que a ellos les están interesando, cuáles son las inquietudes que se les están presentando, ¿sí? Y en realidad, ¿de qué manera tenemos que presentar las noticias para que ellos se sientan interesados? Aldana nos ha hablado definitivamente que el trabajo de las noticias para niños es un trabajo profesional que debemos hacer los periodistas, los adultos, los profesionales, solo que pensando en esta audiencia especial. Quiero agradecer a Juan Francisco y Aldana por habernos acompañado en el capítulo de hoy, por habernos hecho pensar en esta audiencia especial. Agradecer a todos los que siguen este podcast y que saben que siempre hay buenas razones para conversar, siempre hay buenas razones para analizar un tema y siempre hay muy buenas razones para reunirnos. Soy Mónica Maruri, esto fue Buenas Razones para Conversar. No dejen de visitar nuestra página web www.ipank.org y nuestras redes sociales @cabipunk en Facebook, Twitter e Instagram. Síganos y hasta una siguiente entrega en que tendremos muchas buenas razones para conversar. Los esperamos en una siguiente entrega porque siempre habrán buenas razones para escuchar a nuestros invitados. Buenas razones para conversar. Buenas razones para conversar. Un podcast del Instituto Iberoamericano del Patrimonio Natural y Cultural IPANC de la Organización del Convenio Andrés Bello. Dirección General, Mónica Maruri. Producción y realización, Víctor Novoa.